Bienvenidos a la clase en modalidad distancia correspondiente a la sexta y última parte del módulo 2, la capa de aplicaciones. Bueno, para esta última parte el único tema que nos faltaba es el putting it all together, el ejemplo en donde ponemos en práctica todo lo que hemos estado viendo a lo largo de este módulo. Es decir, vamos a encarar, por así decir, hacer nuestra primera aplicación de red. No nos vamos a preocupar de hacer uso o de querer implementar un protocolo enrevesado, ni que hablar un protocolo estilo peer-to-peer. Simplemente vamos a pensar en la aplicación cliente-servidor más simple que se nos pueda ocurrir, y lo que sí vamos a explorar es, desde un lenguaje de alto nivel, ver cómo aprovechamos esa funcionalidad que la capa de transporte pone a disposición de la capa de aplicaciones. Así que lo que vamos a hacer en esta última parte esencialmente es, romper el hielo con los sockets, ver qué es esto de los sockets. Habíamos acá, me pido prestado a mí mismo esta transparencia del primer módulo, en donde contábamos desde ese alto nivel que utilizamos a lo largo del primer módulo, de qué se trataba sockets. Y por ahí mencionábamos los principales actores, el hecho de que socket está paradito ahí en el límite en la separación, por así decir, entre la capa de aplicación y la capa de transporte, y enfatizábamos el hecho de que nosotros como programadores solo nos tenemos que preocupar de la aplicación y dejamos en mano del sistema operativo. Bueno, como si el sistema operativo no lo programaran programadores, pero bueno, ya están programados antes que nosotros lleguemos a este punto. Y el sistema operativo, cualquiera de sus variantes, un Windows, un Unix, el que sea, un Android, va a estar a cargo de la implementación de lo que está del otro lado del socket, digamos, lo de conectar el socket desde el lado, por ejemplo, del cliente al socket que está del lado del servidor. Después, en el módulo que sigue, que vamos a empezar a ver la capa de transporte, ahí nos vamos a preocupar de ver, cómo es que hace lo que hace la interfaz sockets. Pero a esta altura del partido, con socket lo que vamos a hacer es gestionarlos, ¿no? Como dice así, crearlos, destruirlos, conectarlos, enviar y recibir información, pero sin preocuparnos de cómo se implementa socket. De lo que nos vamos a preocupar es de cómo implementamos el proceso que hace uso del socket, y esos dos procesos distribuidos que se comunican, como ustedes saben, dan lugar a lo que denominamos usualmente una aplicación de red. Si nos preguntamos sockets, ¿de dónde surge? Socket está íntimamente ligado con la primera implementación, esa implementación que comentábamos de alta calidad de los protocolos del stack de protocolos TCP/IP, y es muy interesante el hecho de que tanto la implementación de TCP/IP como sockets utilizaba una licencia muy flexible, que es la licencia BSD, que es una licencia de software libre, pero con la particularidad de que es muy permisiva, al punto tal que uno puede tomar software libre licenciado con esa licencia e incorporarlo dentro de una aplicación que no sea libre, que sea restrictiva. Esto es algo que normalmente no podemos hacer con una licencia estilo la GPL, que es por ahí la más conocida de las de software libre, pero esta licencia la verdad que fue responsable de esa adopción rápida. Les comentaba, creo que las primeras versiones del Windows, en la época que Bill Gates decía que Internet era una moda, es increíble que hoy en día se lo escucha, lo que opina de las vacunas y qué sé yo, un muchacho que por ahí sabe mucho de negocios, pero ciertamente de computación estaba bastante perdido. Tanto es así que cuando él larga la compañía, la acción multiplicó su valor ampliamente, ya que, como por así decir, enderezaron la nave y partieron. En el caso les contaba que Windows 95 terminó incorporando, ustedes saben, Windows 95 era una versión anterior de Windows. Ciertamente la licencia era privativa, no era una licencia de software libre, y tomaron esa implementación del stack de protocolos y lo incorporaron al Windows como si tal cosa, sin violar licencia alguna, porque esta licencia en particular lo permite. Entonces, en la versión 4.1 de ese Unix, que fue el Unix BSD, es el que inventó esa licencia BSD, y es el que unas cuantas piezas de software libre la utilizan. No es tan popular por ahí como la GPL, pero ciertamente es muy popular. Y esta interfaz lo que nos permite hacer es,
crear un socket, enviar y recibir información a través de ese socket, y bueno, cuando ese socket ya no lo necesitas más, también tenemos la posibilidad de destruir al socket. Y eso lo vamos a estar haciendo desde las aplicaciones que vamos a estar escribiendo, haciendo uso de esta API. Naturalmente, desde el vamos fue pensada para implementar aplicaciones cliente-servidor, pero eso no quiere decir que hoy en día para implementar un torrent uno va a estar usando una librería diferente. También utilizamos esta librería, lo que pasa que es tras bambalinas. Digamos, tiene que ver con la forma en la cual uno establece la conexión o arma el socket, pero después uno con el socket hace lo que gusta. O termina armando una aplicación cliente-servidor, un poco como vamos a ver en el ejemplo a continuación, o terminas haciendo la aplicación que gustes. Esto no es una equivocación de los programadores que propusieron esta API. Simplemente cuando esto fue pensado, estamos hablando fines de la década del 70, comienzo de la década del 80, el paradigma peer-to-peer directamente no existía. Todavía nadie se lo había planteado como una alternativa a cliente-servidor. En esa época todas las aplicaciones eran cliente-servidor porque era como lo obvio. Está bien, no habían internet, lo usaban poca gente, entonces cuando había saturación era cuestión de levantar el teléfono y decir, che, Carlos, cortá un cacho lo que estás descargando, que quiero copiar algo yo, y bueno, como que se ponían de acuerdo, ¿no? Cosas que no tienen ningún sentido de la década del 90 en adelante, cuando explota la utilización de internet, ese tipo de cosas no tiene, pero desde ya que ningún sentido. Ahí es donde por ahí apareció la necesidad de encontrar, algún paradigma alternativo que no tuviera la limitación que identificamos en el estilo arquitectónico cliente-servidor. Nos va a permitir esencialmente ganar acceso a lo que la capa de transporte nos brinda. ¿Y qué nos brinda la capa de transporte? Bueno, dos modalidades. Por un lado tenemos el transporte no confiable de datagramas. Esto vendría a ser hacer uso del protocolo UDP de la capa de transporte. Y por otro lado tenemos una alternativa que es transporte confiable de un flujo de bytes. Ahora vamos a enfatizar la diferencia entre datagrama y flujo de bytes, que vendría a ser poner a disposición de la capa de aplicaciones aquel servicio que nos brinda o que se implementa a través del protocolo TCP. ¿Por qué en un caso hablamos de datagramas y en el otro caso hablamos de flujo de bytes? Bueno, tiene que ver, y esto sí nos va a afectar a nivel de capa de aplicaciones. En el caso de UDP se envían, podemos decir así, como WhatsApps o SMS, como mensajes que arrancan y terminan, y bueno, ahí va el mensaje y ahí fue el mensaje. Mientras que con TCP no se maneja a nivel de mensajes. Lo que hay es una conexión, bidireccional, desde ya orientada a la conexión, a través de la cual vamos intercambiando directamente bytes. Ni siquiera, caracteres Unicode, no, bytes, porque en esa época cuando lo pensaron, de nuevo, Unicode todavía no existía ni la primera versión. Si nos ponemos prácticos, pragmáticos, ¿en qué cambia que sea datagramas o un flujo de byte? Y de nuevo, si nos ponemos pragmáticos, nos vamos a poner a pensar en el programador que está armando la aplicación de red. ¿En qué afecta esa diferencia al programador de la aplicación de red? Bueno, tiene un pequeño efecto, ahora lo vamos a ver con el ejemplo en concreto. Tiene que ver con si el programador se va a hacer cargo de delimitar los mensajes o no. En un caso el programador tiene que encargarse de utilizar algún carácter distinguido para marcar que hasta allí llegó el mensaje, y en el otro caso simplemente el mensaje uno lo escribe íntegro dentro de un datagrama y te despreocupas. El propio socket o el propio protocolo de la capa de transporte es el que se encarga de decir, este es un mensaje que tiene 100 bytes, toma, acá están los 100 bytes, listo, entregamos el mensaje. Ahora, tal vez en el aire no se alcanza a ver, cuando lo veamos sobre el código, quizás ahí se entienda un poquito mejor la cosa. Vamos a plantear, como les decía, la aplicación más básica que se nos puede ocurrir. Obviamente la vamos a hacer, venimos de repasar cómo se complica al encarar una aplicación que sea peer-to-peer, entonces obviamente la vamos a hacer cliente-servidor. Y quizás armar un navegador también tiene sus complejidades. Por suerte, en algún momento cuando lo hacíamos con Java, usando Java como lenguaje de programación, creo que me quedaba en 2 transparencias. Ahora encontré una optimización, una versión escrita en Python, y con eso logramos de nuevo que vuelva a entrar en una sola transparencia. Entonces, desde ya que un navegador en una sola transparencia, el código no me va a entrar, a menos que usemos letra de 2 puntos, o capaz que ni usando letra de 2 puntos entra.
vamos a hacer una aplicación mucho más sencilla. ¿Cuál es la idea? La idea es la siguiente. Por un lado, vamos a hacer una aplicación cliente-servidor con estas características. El cliente toma lo que el usuario ingresa por teclado y así como lo ingresó, se lo mandamos al servidor desde ya utilizando un socket. Posiblemente cuando ustedes lo estén probando vayan a correr cliente y servidor en la misma computadora, pero si estamos utilizando socket en lugar de cualquier otro mecanismo de comunicación entre procesos, lo interesante es que la computadora destino puede estar tranquilamente del otro lado del Atlántico, ¿no? Podemos ponerlo en Europa, en Japón, qué sé yo, en cualquier lado, en el polo norte, en el polo sur, porque de alguna manera socket nos va a asegurar, encapsulando todo el servicio que nos brinda el stack de protocolos TCP/IP, que esa información que nosotros le suministramos al socket va a llegar a destino. Si se acuerdan un poco como les ponía el ejemplo de que, no sé, el reactor nuclear genera electricidad y vos enchufás la computadora en tu casa y de alguna manera la electricidad llega. No me pregunten cómo, hay muchas compañías involucradas en hacer llegar esa tensión eléctrica a tu casa, pero uno puede enchufar y usarlo y te despreocupas de realmente cómo funciona, no sé, Transener llevando la electricidad por las rutas y por los cables de las rutas y qué sé yo. Nos podemos abstraer de todo eso. A diferencia del caso de la electricidad, que bueno, a menos que seas electricista o ingeniero electrónico, todo eso no te importa. Nosotros, como somos gente de computación, bueno, barremos la mugre abajo de la alfombra, pero por un ratito, porque ni bien empecemos el módulo que sigue, nos vamos a abocar a ver realmente cómo es que funciona la capa de transporte y bueno, realmente ver cómo es que los sockets funcionan como vamos a estar viendo que lo hacen. Ok, le estamos enviando entonces esto que ingresó el usuario al servidor a través de un socket. ¿Qué va a hacer el servidor? El servidor, como la aplicación es cliente-servidor, va a aceptar la conexión, va a recibir lo que el cliente le envió. ¿Y qué servicio va a brindar? Esencialmente, pensé lo más tonto, bueno, mayusculizarlo. Toma el texto como vino y lo mayusculiza. Y ya estamos en condiciones de devolvérselo al cliente. ¿Cómo se lo va a devolver al cliente? Bueno, eso va a depender si estamos haciendo una aplicación con socket TCP o con socket UDP. ¿Por qué? Bueno, si recuerdan, el servicio que nos brinda TCP es orientado a la conexión, entonces el servidor ya tiene esa conexión. Vendría a ser como una llamada telefónica. Es como si vos llamás a un amigo y decís, che, ¿cuánto es 2 más 2? Cuando te va a decir la respuesta, no tiene que hacer nada, simplemente con el teléfono en la oreja dice la respuesta. 4. Dice la respuesta y como la conexión está establecida, le llega la respuesta a quien planteó el requerimiento, ¿no? La consulta. Ahora, si fuera SMS, si fuera una comunicación no orientada a la conexión, si fuera un WhatsApp, vos tenés que recibir en algún momento ese mensaje, computar el resultado, lo que sería en este caso mayusculizarlo, sumar 2 más 2, y después, en otro mensaje distinto, en una conexión independiente a la anterior, le estás enviando la respuesta. Eso va a generar, tal vez desde el punto de vista de la aplicación, lo vimos en el protocolo DNS, que era el primero que usaba UDP, a veces vamos a tener la necesidad de marcar las respuestas, o sea, marcar las consultas para que esa misma marca nos venga en la respuesta y del lado del cliente poder matchear consultas con respuestas. Eso ciertamente hay que hacerlo. En este ejemplo, como buscamos que sea lo más simple posible, no vamos a tener ese inconveniente porque vamos a estar enviando una sola consulta y bueno, y si llega la respuesta llega y si no llega habrá que abortar, digamos, no vamos a estar contemplando la confiabilidad de la implementación ni nada de eso. Como les decía hace un ratito, estamos rompiendo el hielo con esto de hacer uso de la API Sockets. Ok, una vez que la respuesta llega al cliente, que vendría a ser lo mismo que el cliente le mandó pero mayusculizado, recuerden que el cliente tiene como responsabilidad la interacción también con el usuario, no solo la interacción con el servidor. Bueno, al usuario, supuestamente lo que necesitaba, lo que esta mini aplicación hace es, da el servicio ese de mayusculización y bueno, le muestra la cadena mayusculizada al usuario. Y de alguna manera recuerden que el usuario van a ser ustedes, entonces necesitamos que haya alguna interactividad, cosa de saber si los mensajes le están llegando al server, si está volviendo mayusculizado, etcétera, etcétera. Vamos a estar monitoreando a ver si nos faltan o nos sobran letras, esto que les comentaba recién, de si está a cargo nuestro o no, lo de delimitar los mensajes. Ahora lo vamos a ver posiblemente con el código en concreto. Entonces, arranquemos por el más sencillo. El más sencillo va a ser con sockets. Acá hay un detallecito. Como el servidor
no sabe, no hay una conexión entre servidor y cliente, van a notar que el servidor va a tener que tomar nota de quién le está consultando para después devolverle el SMS o el WhatsApp a ese cliente que le había originado el requerimiento. Entonces, este es el punto importante. UDP no hace uso de una conexión permanente. O sea, se establece la conexión, mandas el datagrama y se corta. Se establece la conexión es una forma de decir, ¿no? Abrís el socket, mandás el datagrama y cerrás. Es como cuando uno agarra el celular, mandás un SMS, le apretás el botoncito de enviar, el celu hace un ruidito o no, y dejás el celular y te vas. No te importa si lo recibió, no te importa si la otra persona tenía batería o no tenía batería el celular, no te importa nada. En algún momento, si es que eventualmente le llega, recuerden que UDP tampoco brinda transporte con fila de información, así que bien se podría perder el datagrama. Es verdad que Internet es best effort, o sea, va a ser todo lo posible de que llegue, pero si llegara a perderse, bueno, nada, problema nuestro si se perdió. Y como les contaba recién, no estamos haciendo nuestra primera aplicación de red, realmente no va a ser de lo más confiable. Si se llega a piantar el datagrama y se queda todo trabado, y vamos a confiar en el usuario, que circunstancialmente va a ser también el programador de la aplicación, en que se dé cuenta de que quedamos en un deadlock y bueno, que cortemos la ejecución, un control C para abortar la ejecución y vemos qué pasó. Es muy poco probable que se les piante el datagrama UDP, pero puede llegar a pasar. Uno nunca sabe. Por ahí está tu tío viendo Netflix y bueno, se saturó el buffer del router o alguna de esas cosas que fuerzan a que se pierda algún datagrama. Ok, entonces, como no hace uso de una conexión permanente, esto es algo interesante. No necesitamos, decíamos, marcar el teléfono y que la otra persona nos atienda. Esa es una de las ventajas de UDP. Cuando DNS usa UDP era justamente para bajar la latencia. ¿Y de qué latencia estamos hablando? De ese RTT del establecimiento de la conexión. Con UDP no lo tenemos, entonces van a ver que ni bien tengamos los datos necesarios, le revoleamos, los datos necesarios sería la cadena ingresada por el usuario, ahí le revoleamos el datagrama al servidor sin mayor dilación, inmediatamente sale. Ahí está el tema de por qué es más baja la latencia. Ahora antes lo decíamos, ahora lo vamos a ver en concreto. Cada vez que el servidor reciba un datagrama, mejor dicho, cuando lo enviamos tenemos que explicitar el IP y puerto destino. Y cuando lo recibamos, les comentaba hace un ratito, tenemos que tomar nota del IP y puerto de origen desde donde ese datagrama venía para después transformarlo en IP y puerto destino de la respuesta. Justo lo que les contaba recién, estoy como leyéndole la mente al software de la presentación. Y ciertamente lo que les contaba hace un ratito, UDP no nos da garantía de transmisión, tampoco nos da garantía en el orden de los datagramas, pero bueno, la garantía de transmisión ahí sí nos podría complicar si se pianta. El tema del orden de los datagramas no sería problema con este protocolo de la capa de aplicaciones que estamos implementando, porque es tan sencillo que va solo un mensaje de cliente al server, viene una sola respuesta del servidor al cliente y se acabó la interacción. Así que no va a haber problemas de secuenciamiento en este ejemplo en concreto. Si tuviéramos un protocolo con más complejidad, obviamente que esa cuestión también habría que tenerla en cuenta. Y siempre se nos presentan dos caminos. ¿Qué pasa si lo que UDP me da no me satisface? Bueno, muy fácil. De nuevo, dos caminos. O no uses UDP, agarra TCP. O si el costo de usar TCP te parece caro, por ejemplo a nivel de que se eleva la latencia, bueno, ningún problema, seguí usando UDP, pero lo que vos veas que UDP no te brinda, incorpóralo en tu programa de la capa de aplicaciones. ¿Sí? Yo quiero tener UDP, pero que tenga transporte confiable de información. ¿Se puede? Sí, claro que se puede. Bueno, nos falta un poco de conocimiento, vamos a ver en la capa de transporte cómo se implementa el transporte confiable de información, pero nada impediría que tomemos esas mismas ideas y las incorporemos en la capa de aplicación de un programa que use UDP y tendríamos un tercer protocolo, por así decir, un protocolo sui generis, porque sería, como es el UDP no orientado a la conexión, no tiene control de congestión, etcétera, etcétera, pero sí tiene transporte confiable de información, una cosa muy rara. Se puede, si uno lo necesita, lo puede implementar. Bueno, antes de ponernos a ver el código, como empieza a haber múltiples actores, en este caso, bueno, tenemos un cliente y un servidor, quizás
se hace más difícil la traza en el sentido de que cuando el cliente manda el mensaje no está llegando en ese momento al servidor, llega un ratito después. ¿Qué quiero decir con esto? Tenemos los dos actores, pero está el tiempo también es importante. Ya lo hicimos cuando veíamos la evolución de los protocolos, hacíamos como esa recta que era el avance del tiempo. Bueno, vamos a tratar de tener en mente primero cómo es la interacción. Vamos a ir de a poquito presentando la jerga y después sí podemos pasar a ver cómo se lo implementa. Porque recuerden, vamos a ver un ejemplo de Python. Acá lo importante no es ver cómo se programa en Python, circunstancialmente usamos Python. De hecho es un lenguaje de scripting muy utilizado y qué sé yo. Vale la pena estudiarlo por cuenta propia tranquilamente. Pero aquí lo vamos a usar de ejemplo para ver cómo usamos sockets. Recuerden, lo importante estamos viendo qué podemos hacer o qué no podemos hacer con sockets. Y en este caso con los sockets UDP. Entonces veamos cómo es el bosquejo de la interacción. La idea sería así. Acá tenemos lo que sería el código del servidor y el código del cliente. ¿Por qué está el código del server primero? Bueno, porque en toda aplicación cliente-servidor, el server tiene que arrancar primero. Porque si no, estamos violando lo de que el server está en todo momento a disposición de los requerimientos del cliente. Si uno abre el cliente y no arrancaste el server todavía, vulneramos esa precondición, por así decir, y claro, el cliente va a fallar. Y recuerden que tenemos que indicar, en general, IP y puerto destino. Y también en ocasiones el IP y puerto de origen si corresponde. Vamos a ver después que con TCP sí también lo necesitamos. Entonces, lo que vamos a estar utilizando como dirección IP, es verdad que ustedes ya están empezando a trabajar con direcciones IP y están empezando a armar subnetting y qué sé yo en los labos, pero aquí vamos a trabajar de la forma más elemental. En algún momento vamos a llegar a la capa de red y ahí vamos a reconciliar las visiones, ¿no? Todo lo que venían viendo en la práctica se va a integrar con lo que vamos a estar viendo en ese momento en la teoría y con suerte va a estar para ponerle el moño y que quede todo más o menos claro. Aquí vamos a estar utilizando un IP versión 4 especial, que es el 127, bueno, 127 lo que quieras. Normalmente se le pone 127.0.0.1 y esa dirección IP es lo que se llama el dispositivo loopback en inglés. Es como lazo de vuelta o dispositivo de retorno. Bueno, no importa el nombre en castellano. Lo que es importante es que cuando vos le mandás un datagrama, un socket que se quiera conectar con el 127.0.0.1, en realidad se va a estar conectando con esa propia computadora. Pero es indistinguible. Ahora pusimos esa dirección IP especial, pero si ahí le pusiéramos un IP real, saldría, atravesaría el núcleo de la red y llegaría a ese destino. Ciertamente este IP es especial porque es uno de los IP, digamos, no ruteables. Ni siquiera trata de atravesar el núcleo de la red, porque cuando vos le indicás 127.0.0.1 dice, ya llegué a destino. Pero lo que nos permite hacer es, por ejemplo, incluso sin tener conexión a internet, probar una aplicación de red. Desde ya, tenemos que poner cliente y servidor en la misma computadora. Entonces noten aquí, voy a necesitar el ratón, aquí tenemos, bueno, el server va a estar en este IP, el cliente también. Al server en particular le vamos a indicar el número de puerto. Los números de puerto, bueno, en IP4 son enteros de 16 bits, o sea, tienen que ser menores, van de 0 a 65.535. Entonces fíjense que justamente este número, que justo es el 12345, satisface, es un número representable con 16 bits y como se imaginarán después para el servidor y el cliente TCP vamos a usar 54321, que también está dentro, es menor a 65.535. En particular, ustedes están pensando, ¿y por qué no usamos el 123, por ejemplo? Bueno, porque los números de puerto debajo del 1000, de hecho debajo del 1024, están preasignados a determinados protocolos. Si se acuerdan, habíamos visto, no sé, el puerto 80 para TCP, perdón, para HTTP, el 53 para DNS, como que cada uno ya tenía su valor preasignado. Entonces por ahí, de hecho ciertamente 123 algún protocolo está asociado y no queremos meter ruido allí. Entonces necesitábamos que fuera mayor a 1024. El 1234 hubiera funcionado, pero bueno, lo dejamos en 12345. Y entonces decíamos, lo primero que hacemos es arrancar el server. ¿Y qué va a hacer el server? Va a crear un socket con una peculiaridad. Es un socket que está atado,
en inglés la palabra es bind, al puerto 12345. Y es un socket raro en el sentido de que incluso también el socket TCP, este es UDP desde ya, hasta el socket TCP del servidor es un socket raro porque no está conectado a nadie. En el caso del UDP no hay ningún problema porque los sockets nunca se conectan a nadie. Porque UDP no es orientado a la conexión. Si están diciendo, uy, otra vez diciendo lo mismo, sí. Porque bueno, es como no, cuando uno trata de clavar un clavo en una madera dura, en lugar de darle un solo golpe y machucarte los dedos, es conveniente darle muchos golpecitos. Entonces vamos dando golpecitos hasta que la idea de que TCP es orientado a la conexión y UDP no es orientado a la conexión quede. Hasta que la idea de que TCP es flujo de bytes, mientras que UDP es intercambio de datagramas, quede. Porque increíblemente, a veces hasta estas ideas básicas en el examen salen tiro por la culata. Bueno, entonces ahí tenemos una pequeña línea. Podría haber sido más feliz, pero bueno, hay que usar esta constante. Hay que usar, cuando uno crea el socket, hay que poner AF-inet y después socket-datagram. Tal vez ahí es la única referencia, que al usar el de datagram significa que estamos usando el que se asocia o el que se implementa con UDP. Y lo que hacemos es, al objeto este que estamos creando acá, se lo asignamos a esta variable que va a ser el socket del server. Y no creo que no tenía... Bueno, y en paralelo, una vez que tenemos el server corriendo, podemos abrir el cliente. Y lo mismo, creamos un socket. Y si se fijan, son idénticos los dos, ¿no? Porque acá no están conectados ni nada. Los dos son sockets UDP tradicionales. Una diferencia. En el server lo vamos a atar al puerto 12345. ¿Y en el cliente qué pasó? Bueno, en el cliente no le vamos a fijar, a forzar el número de puerto. Entonces normalmente el sistema operativo, digamos, cuando uno lo crea o le indicas a qué puerto lo atás o lo dejas sin indicar, y en ese caso el sistema operativo le asigna un número de puerto aleatorio. Ciertamente va a ser un número de puerto aleatorio y que esté libre en ese momento. ¿Qué significa que esté libre? Significa que no hubo otra aplicación antes que lo ató, que lo haya bind a un dado proceso. Recuerden que este asunto de los puertos, lo que hacía era darle una manera portable de identificar un proceso dentro de la computadora. Entonces siempre es al revés. Primero está el proceso, el programa en ejecución, y ese programa le pide al sistema operativo que de ahora en adelante las referencias al puerto 12345 de UDP le lleguen a él. O sea, una vez que arrancó el proceso, ahí podemos hacer el bind, o tener que tener también creado desde ya el socket, y le fijas entonces el número de puerto. Si vos no lo haces, le queda ese número asignado aleatoriamente en la creación, y bueno, no hay ningún problema. Van a ver que funciona también de esa manera. Sobre todo esto de no fijar el puerto funciona muy bien para los clientes. Ok, empezamos. Entonces, ni bien creamos el socket del lado del server, empieza la ejecución del software del server y se va a bloquear. Si se acuerdan, en sistemas operativos, cuando una aplicación, por ejemplo, leía un archivo, como el disco rígido es tan lento, ese proceso quedaba bloqueado, se quedaba dormido, hasta que se resuelva el acceso al disco rígido, que bueno, iba a tardar un montón, pero en algún momento se iba a resolver. Acá es algo parecido, sobre todo porque bueno, esto surge en Unix, y si ustedes recuerdan de Orga, bueno, de otras materias, en Unix todo es un archivo. El CPU es un archivo, la memoria es un archivo, el disco rígido entero es un archivo, la placa de red obviamente también es un archivo. Entonces, a decir verdad, desde la perspectiva del núcleo del kernel Unix, es indistinguible si el proceso se durmió accediendo a un archivo en el disco rígido o si el proceso se durmió accediendo a la placa de red, de hecho leyendo un socket, por así decir. Entonces, en el momento que lee el socket, como en el socket no había nada, porque asumimos que acá está la evolución en el tiempo, ¿no? Vamos de arriba hacia abajo hacia la línea temporal. El cliente todavía no le mandó nada, entonces el server, cuando lee del socket, en el socket no hay nada, se queda bloqueado. Se queda bloqueado a la espera de qué? Bueno, de que llegue algún socket, que llegue algún datagrama a ese socket. Bueno, entonces el server se nos queda ahí. Del otro lado arrancamos el cliente, creamos el socket del cliente. Es importante que ambos, fíjense, los dos son
SOCDEGRAM, o sea, son socket para datagramas. Si alguien está pensando, qué raro que el profe no dice nada de estas abreviaturas horrendas, bueno, lo digo ahora. De nuevo, es más, el AF-INET ya ni me acuerdo, que INET debe ser Internet y el EF ni me acuerdo. Son todos nombres pequeños que no sé por qué se les ocurría en la década del 70 que haciendo eso el código quedaba más corto. Una tontería, la verdad, una tontería, y hace este tipo de cosas. Cuando dice, ¿qué era la F? No me acuerdo. Ese tipo de cosas. Tenés que andar googleando qué diablo significa. Del lado del cliente arranca, y bueno, lo primero que hace, bueno, asumimos que lee del usuario la cadena de caracteres, pero si nos concentramos en la interacción de los sockets, no del software con el humano, una vez que el humano ingresó a esa cadena, se mete esa cadena dentro de un datagrama y se lo envía a la dirección 127.0.0.1, número de puerto 12345. ¿Por qué? Bueno, aquí no estamos haciendo uso, por ejemplo, si uno lo hiciera más robusto, deberíamos permitir nombres simbólicos para encontrar al servidor sin tener que saber su dirección IP. Se podría hacer sin ningún problema, pero tal vez después no me entra el código de una transparencia. Entonces lo hacemos bien elemental y, como les contaba, está pensado hasta para que lo puedan probar en una computadora que no tiene acceso a internet. Entonces por eso ya le forzamos que el destino, van a ver que está fijado en el propio código bueno, en este caso del cliente. Sabemos que en el 127.0.0.1 va a estar en el puerto 12345, el socket del servidor va a estar atado a ese puerto, por ende lo que yo le mandé allí le va a llegar al servidor, y ahí vemos la flechita de la conexión, y fíjense que justamente lo que el cliente manda le llega al server, que el server justo estaba esperando para leer. Entonces, en el momento que este mensaje llegue, en ese momento el server se despierta. A todo esto, ¿qué pasa con el cliente? Antes de seguir con el servidor, ¿qué pasa con el cliente? Enviamos, y vos enviás, es como cuando mandás, decíamos, un SMS, un WhatsApp. Vos lo enviás y seguís haciendo tus cosas. ¿Y qué cosa va a seguir haciendo el cliente? Bueno, el cliente va a seguir el código, ¿y qué es lo próximo que hace? Y lo próximo que hace es esperar la respuesta. Entonces, acto seguido de enviarlo, lee del cliente, lee del socket. Y le va a pasar lo mismo que le había pasado al server acá arriba. Cuando el server leyó de un socket que no tenía información, se bloqueó. Acá va a pasar lo mismo. El cliente va a quedar dormido a la espera de qué cosa, de que alguien le escriba. ¿A qué puerto le tienen que escribir al cliente? No tengo la menor idea. Pero el que sí lo va a saber es el server. ¿Cómo? Bueno, en el momento que reciba este requerimiento, el server, recuerden, lo dijimos muchas veces, una vez más, otro golpecito al clavo, no es orientado a la conexión. Entonces, el server va a mirar el requerimiento y va a decir, mira, destino, IP destino, el mío. Puerto destino, el mío. Hasta ahí todo bien. Pero le va a mirar otra cosa más. Le va a mirar IP de origen y puerto de origen. ¿Que cuál va a ser? Ese que decíamos que fue asignado aleatoriamente por el sistema operativo. Va a tomar nota, en el medio va a mayusculizar y le va, una vez que tiene resuelto el requerimiento, tomando el IP y puerto de origen del requerimiento, le va a estar enviando la respuesta. Y en este punto, ¿qué pasa? Pasan dos cosas. El server sigue, él ya se desentendió, recibió el requerimiento y lo resolvió. Y por otro lado, el cliente, bueno, se despierta porque ya le llegó la respuesta, lo va a mostrar por pantalla y terminó su operatoria. Una vez que mostró, decíamos, no es una interacción compleja, es te mando el requerimiento, llega la respuesta, se acabó la interacción. De hecho, se cierra el socket y el cliente finaliza. Pero del lado del servidor, el servidor, bueno, no es que su existencia es atender un cliente, no, el servidor tiene que atender a todos los clientes que pasen por allí. Entonces, el server tiene que entrar en lo que sería un while true, ¿no? Un lazo infinito. ¿Un lazo infinito de qué cosa? De ir atendiendo requerimientos de los clientes. ¿Sí? Hasta ahí más o menos este bosquejo de interacción estaría. Ahora se nos va a complicar un poco porque vamos a ver el código del cliente primero, después vamos a ver el código del servidor. Pero recuerden que cuando estamos viendo el código del cliente no vamos a tener el código del servidor al mismo tiempo. Bueno, al menos que tengas múltiples pantallas y el video en dos posiciones.
Entonces recuerden este bosquejo de interacción para cuando estemos viendo el código del cliente. Y como les contaba, bueno, ahí el cliente finaliza, el server sigue corriendo. Como les contaba, lo vamos a hacer en Python, por bueno, el hecho de que es un lenguaje de programación bastante en boga, es un lenguaje ideal, por ejemplo, para incorporar inteligencia artificial en las aplicaciones, pues hay una tonelada de librerías. Bueno, es uno de esos lenguajes que vale la pena conocer, lo mismo que C, lo mismo que Java. Bueno, hay un montón de lenguajes lo mismo que MySQL, que SQL, lo mismo que PHP, lo mismo que, bueno, un poquito de HTML para no estar tan perdido viendo el código de una página web. Son un montón de lenguajes, quizás LaTeX, los que hagan algún documento científico. Es un procesador de texto, bueno, que el fuente es código fuente. El fuente del documento es como si fuera el código fuente de un lenguaje de programación. Es muy simpático. Ahí tenemos nuestro código del cliente. Bueno, tenemos que agregar esa línea de from socket import asterisco para que traiga toda la funcionalidad de la API sockets. Luego tenemos un par de variables a la que le ponemos, una es un string, porque esos cuatro números separados por puntos se transforman en un string, y el otro es simplemente un número, el número de puerto. Y creamos, bueno, ese socket, creo que tenemos por ahí, sí, esto que les voy contando lo tenía animado. Creamos un socket para datagramas. ¿Cómo me doy cuenta que es para datagramas? El AFINET lo vamos a tener en todos. Me doy cuenta que es para UDP, digamos, para esta conexión no orientada esta comunicación no orientada a la conexión, porque veo ahí que está soc-degram, y si no me acuerdo qué diablos era, como les contaba hoy, lo googleamos y ahí te debería decir qué es. Y bueno, fíjense cómo en esa variable message lo que hacemos es tomamos lo que el usuario ingresa por teclado cuando por pantalla le sale ingrese un string. Entonces el usuario ingresará, bueno, la frase que quiera. Recuerden, acá lo importante no es la aplicación, sino el uso del socket, en este caso UDP. Y fíjense lo que estamos haciendo. Al socket, acá abajo, leemos el teclado, acá abajo. Al socket que creamos acá arriba, lo vamos a estar utilizando para que se conecte, que se conecte es un decir, para que le escriba a la dirección esta de acá arriba y al puerto este de acá arriba. Fíjense, vamos a invocar el método sendTo y, bueno, por una peculiaridad, el sendTo tiene que estar codificado, tiene que ser bytes, y lo vamos a estar extrayendo utilizando, bueno, esto nos transforma el string en un arreglo de bytes. Y sospecho que lo que uno ingrese lo toma codificado con UTF-8, lo cual es sensato que así sea. La verdad no me acuerdo qué pasa si le metes vocales acentuadas, hace mucho que no lo pruebo. Lo importante es que acá está el datagrama que estamos enviando, que sería ¿qué cosa? Lo que está acá adentro, el arreglo de caracteres que está acá adentro, que es lo que uno ingresó por teclado. Y fíjense el destino. El destino armamos una tupla, que bueno, sendTo acepta tiene múltiples formas de ser invocado. Una de ellas es el mensaje, un arreglo de bytes, seguido de la tupla server puerto, armado de esta manera. ¿Y a dónde estamos yendo? Bueno, a la computadora en la que estamos corriendo el cliente, a la misma computadora, pero a este número de puerto en particular. Fíjense que al cliente nunca le asignamos número de puerto, nunca invocamos el servicio bind, atar. Cuando uno lo ata, fíjase el número de puerto. Como no lo atamos, va a tomar el número de puerto aleatorio que le asignó el sistema operativo. Y a continuación, ¿qué hacemos? Acá está la otra. Como no hay concepto de conexión, es una comunicación no orientada a la conexión, hacemos recibir, y de hecho, bueno, como es un datagrama, le tenemos que indicar el tamaño del buffer de lo que vamos a recibir. Si lo que nos llega es más grande que esto que marcamos aquí, bueno, llegará múltiples veces y te van dando los primeros 2048, los segundos 2048, etc. 2048 es, para esta prueba que vamos a estar haciendo, seguramente vas a poner un hola mundo, hello world, algo así, y bueno, con 2048 te alcanza y te sobra. Si no, ajusten el código, no hay ningún problema. Y bueno, entonces allí van a pasar dos cosas. Si vos invocás a, bueno, recv-from, acá no tienen... quizás les haya quedado, no dije nada, quizás les haya quedado de la época de socket. Iba a decir que Python
es un lenguaje bastante posterior a los sockets, a la API socket, pero bueno, sí es verdad que le respetamos, a pesar de que Python es más moderno, le seguimos respetando a socket, bueno, todas las convenciones que utilizaban. Y quizás send-to está muy bien, fíjense que ahí no le falta ninguna letra, pero bueno, receive from quedó cualquier cosa. Por suerte uno programa siempre con Google a mano, y si no te acordás pones, no sé, API socket o lo que sea, y te salen los nombres de los métodos, en este caso en esta librería socket. Y una vez que lo hayamos recibido, lo único que tenemos que hacer es, claro, va a venir codificado, y para mostrarlo por pantalla lo que hacemos es le decodificamos eso que recibimos. Y ¿cómo viene codificado? Bueno, hemos adoptado UTF-8 por una cuestión de portabilidad, y porque estamos, bueno, acá usamos acentos, usamos ñ, signo de pregunta que abre, etc. Pero, de hecho, hagan la prueba a ver si está funcionando bien. Pongan vocales acentuadas a ver si las mayúsculizo o no. La verdad no me acuerdo. Debería funcionar bien porque, bueno, si tolera UTF-8 debería funcionar bien con todos los simbolitos del UTF-8. Pero, de nuevo, puede fallar, como diría Tuzan. Entonces, finalmente muestra por pantalla el mensaje que recibe del server, y del lado del cliente se acabó la interacción, no hacemos más nada. ¿Cómo encaja lo que hace el cliente con lo que hace el servidor? Bueno, un poco respetando lo que veíamos recién como bosquejo de interacción, podemos pasar a ver ahora el código del servidor, que para nuestra sorpresa es, fíjense, el lazo central, ¿no? El while true. Bueno, es como C, ¿no? El 1 es true. Y creo que era cualquier cosa que no sea el 1, el 0 era false, y cualquier cosa que no sea false es verdad. Entonces el 1 en particular es verdadero. La parte del while true es muy básica. Recibe un mensaje, lo mayúsculiza y lo devuelve. Tan simple como eso. Arriba tenemos, bueno, lo de importamos la librería, creamos un socket que es, hasta esta altura del partido, indistinguible del que había creado el cliente. O sea, como que mirando qué función usa o qué método invoca de socket, no nos damos cuenta si es un cliente o un servidor. Tal vez podemos empezar a intuir que se trata de un servidor cuando ata a un dado puerto al socket en cuestión. Lo pone a escuchar a los datagramas que lleguen a ese puerto en particular. Y esto es muy importante porque, bueno, el cliente tiene que poder decir en qué socket está el servidor. Por eso después, por lo general, cada vez que mencionábamos, espero haberlo hecho en los distintos protocolos, cada vez mencionábamos un protocolo, siempre había un número de puerto asociado. Es muy importante ese número de puerto, sobre todo en los protocolos cliente-servidor, están allí para que los clientes puedan encontrar a los servidores. Vos no solo necesitas el dato de en qué máquina está corriendo, cuál es el IP, sino también en qué puerto está escuchando dentro de ese IP. Porque, bueno, obviamente está pensado que en la misma computadora pueden existir múltiples servidores. Más allá de que hoy en día la tendencia con el cloud, con la virtualización, es poner un servidor por computadora virtual, tan tranquilamente podríamos tener 25 servidores en la misma computadora. Pero claro, como se imaginarán, si un solo servidor ya nos preocupábamos de que era el cuello de botella y por ahí ralentizaba la ejecución, poner en la misma computadora 25 servidores, la verdad es que ser una tormenta, un tsunami a punto de desatarse. Ok, vamos a la parte interesante. En el ciclo infinito, ¿qué hace el servidor? Bueno, recibe un requerimiento, pero hace una cosa muy importante porque estamos en UDP. Después en TCP esto no lo vamos a necesitar. No solo toma el mensaje que le enviaron, sino que además toma nota de la tupla. Sí, esta variable de acá es la que se va a corresponder a la tupla de cuando enviamos del otro lado, cuando hicimos el send-to. Fíjense que después esta tupla de acá, así como nos la dieron, la usamos en el send-to. Así como la recibimos, la utilizamos para enviar. Obviamente con el mensaje lo que vamos a hacer es, bueno, invocar este método upper, que si todo funciona bien lo mayúsculiza, y luego mandamos el mensaje modificado a esa dirección que habíamos anotado aquí al principio. Y esencialmente con eso termina lo que el servidor hace en respuesta al requerimiento del cliente. Un poco, tal vez a esta altura del partido verán por qué estaba tan contento con Python, porque nos ha permitido hacerlo si se fijan, son hasta
espaciado entre línea y línea, ¿no? O sea, realmente es media transparencia lo que ocupa el código del servidor. Ok, si esto más o menos está, sé que a veces cuesta el hecho de que sea algo tan simple y de acá salgan dando. De hecho, perdón, no lo dije. A esta altura del partido ya tenemos nuestra primera aplicación de red funcionando. Les voy a dejar estos códigos subidos a la página web allí donde dejo las transparencias. Y después cualquier cosa le voy a pedir a Leo que ponga algún enlace también en el Moodle. Y si no, tranquilamente, si tienen el PDF a mano, pueden hacer copy-paste directamente del texto que está en la transparencia. Debería ser el mismo, espero, el código que tienen aquí y el código que está allá. Ok. Python tiene como peculiaridad, no sé si creo que no lo había mencionado, el hecho de que el begin-end, el llave que abre, llave que cierra de C o el begin-end de Pascal, lo hace con los tabuladores. Entonces, un poco por eso es importante que aquí dentro de este while estén todos a la misma altura. Si pintar esto no les funciona bien, bueno, les voy a dejar también el punto .py subido ahí a la página web de la materia. Bueno, tenemos nuestra primera aplicación, pero como estamos pedigüeños, vamos a por nuestra segunda aplicación cliente-servidor. En este caso, en lugar de trabajar con UDP, vamos a trabajar con TCP. ¿Y qué cambia? No cambian muchas cosas. Cambia por un lado el hecho de que va a ser una conexión orientada a flujo de bytes. Y bueno, también cambia el hecho de que se trata de una comunicación orientada a la conexión. Entonces, como siempre, el servidor debe estar corriendo al momento de iniciar la comunicación. No era tan preocupante en UDP porque, bueno, como UDP puede perderse, si del otro lado no hay nadie y se pierde, bueno, es UDP, ¿qué le vamos a hacer? Acá, al tratarse de TCP, el servidor necesita tener, o va a tener, dos sockets, por así decir. Tiene un socket raro, que es un socket de bienvenida, que es un socket TCP, pero que lo crea el servidor antes de que el cliente le mande el primer requerimiento, o el requerimiento en el ejemplo de nuestra aplicación. Entonces es un socket, es como un medio socket, porque siempre que hablamos del socket, o siempre que pensamos en un enchufe, ese enchufe, los cables te llevan, decíamos, hasta, no sé, Atucha, ¿no? Hasta la central atómica, bueno, o a la Luz Piedrabuena, acá en White. Pero ¿qué pasa si vos tenés un enchufe y los cables no van a ningún lado? Bueno, medio que no funciona, ¿no? Es como un enchufe, pero que no cumple el rol de un enchufe. Bueno, el socket especial, este socket de bienvenida que tiene el servidor, es raro en ese sentido, que no está conectado a nada. En realidad es un socket especial, o decimos de bienvenida, porque está esperando que aparezca un cliente que se quiera enchufar allí. Y cuando el cliente se enchufa, bueno, ahí pasan dos cosas. Se arma un segundo socket, que es el socket de la conexión propiamente dicha, que todo socket TCP está en todo momento conectado a otro socket. Porque de nuevo, TCP es orientado a la conexión. El único socket TCP que no está en todo momento conectado a otro socket es este socket especial del servidor, que es el socket para aceptar los requerimientos de los clientes. Es raro, pero bueno, funciona así. ¿Qué le vamos a hacer? Bueno, el cliente arma un socket, pero al armarlo, como el cliente no va a estar armando este socket especial de bienvenida, ese socket solo necesita el server, el cliente al armar el socket estándar necesita indicar con quién se va a conectar. Porque, como les decía, todo socket TCP tiene que estar en todo momento conectado a alguien más. Después vamos a hilar más fino sobre cómo es el proceso de establecimiento de una conexión TCP, el proceso de la finalización de una conexión TCP, pero son problemas de la capa de transporte. Aquí, a nivel de capa de aplicaciones, nos manejamos, como me gusta decir, de manera más pragmática. Bien, en el momento que el socket del cliente es creado, pasa algo interesante del lado del servidor. Esto que les adelantaba recién. Uno trata de conectar el socket del cliente al socket de bienvenida, pero en el momento de que uno acerca el enchufe al socket de bienvenida al servidor, hay un chispazo, por así decir, y se crea un segundo socket, que es el que queda enchufado con el del cliente. Y el socket de bienvenida sigue sin estar enchufado.
¿Por qué? Bueno, justamente para que el establecimiento o estar atendiendo los servicios de un cliente o el requerimiento de un cliente no bloquee a los restantes requerimientos de otros clientes. De hecho, eso es una cuestión que después podemos hilar más fino cuando estemos en capa de transporte entre si es un socket que bloquea o no bloquea. Está pensado para que uno pueda incluso implementar la funcionalidad no bloqueante. Si no hacemos nada va a ser bloqueante, o sea, se queda trabado hasta que no termine. Pero en este caso, esa alternativa existe y se va a utilizar obviamente cuando empezamos a hacer aplicaciones que sean más robustas y que, por ejemplo, implementen algún grado de paralelismo, en el sentido de no hablamos de que sea persistente o no persistente, si es HTTP 1 o 1.1, no, en el sentido de que haya paralelismo de atender múltiples requerimientos al mismo tiempo. No nos vamos a meter en esa complicación, como les decía, mi objetivo es que el código entre en una sola transparencia. Bien, seguimos con la explicación. Entonces, lo que les contaba recién, ¿no? Cuando llega esta conexión, no es que se ocupa ese socket de bienvenida, el socket de bienvenida queda, sino que ahí se arma una nueva conexión, un nuevo socket, que es el que queda conectado con ese cliente en particular. Si lo van pensando, lo que les contaba recién del paralelismo, bueno, 3-4 requerimientos en paralelo, seguiríamos teniendo un único socket de bienvenida en el server y 3 o 4 sockets que te conectan con esos 3 o 4 clientes y si la programación te da, si haces hilos o no sé, como uno lo implemente, podés ir atendiendo los requerimientos de esos 3-4 clientes al mismo tiempo. Bueno, estoy de nuevo otra vez adelantándome a lo que viene en la transparencia. Y esto es interesante, o bueno, más o menos, ¿cómo haces para distinguir si vos tenés un socket? ¿Cómo sabés con quién está conectado ese socket? Bueno, está conectado con el que esté conectado. A nivel de la programación, a nivel de capa de aplicaciones, no te importa nada. Vos agarrás el socket, tomás el requerimiento, haces lo que tenés que hacer, en este caso lo mayusculizás, y lo volvés a meter por el mismo socket. Y no te importa nada, porque tenés la garantía de la capa de transporte, que como es orientado a la conexión, lo que te llegó por allí, si vos le contestás por ese mismo socket, le va a llegar exactamente al cliente que generó ese requerimiento. No vamos a tener, nosotros servidores, no vamos a tener que estar preocupándonos de tomar nota de dónde viene. Ese de dónde viene lo sabe la capa de transporte, porque estamos usando TCP y TCP, de nuevo, otro golpecito en el clavo. TCP brinda un servicio de comunicación orientado a la conexión. Y si quieren, adelantamos un poco lo que vamos a estar conversando en capa de transporte. ¿Cómo se van a distinguir los distintos clientes? Si todos se están conectando, por ejemplo, decíamos al puerto, 1, 2, 3, 4, 5 era el de UDP, ahora el de TCP va a ser 5, 4, 3, 2, 1. Si todos se están conectando al mismo IP y al mismo puerto, ¿cómo los distingue? Bueno, va a estar indicado el puerto de origen en esas conexiones TCP. Y por más que esté el servidor y el cliente en la misma computadora, no puede tener hasta varios clientes al mismo tiempo, no hay ningún problema. Cada uno va a tener el socket, el servidor va a tener atado el puerto 54321. Pero los clientes, como no van a estar atándose a un dado puerto, van a adoptar algún puerto aleatorio, pero recuerden que no está en uso. Entonces, si vos abrís el cliente 3-4 veces, vas a tener en cada cliente un número de puertos distinto. Por eso, del lado del servidor, cada cliente va a tener, cuando llegue el requerimiento, va a tener puerto de origen en ese requerimiento diferente. Ningún inconveniente si los podemos distinguir uno del otro. De nuevo, les decía, me estoy adelantando un poquito. Esto lo vamos a conversar desde ya en capa de transporte. Ok, veamos la interacción. Acá podemos poner los dos programas, los dos procesos al mismo tiempo y nos concentramos un poco en cómo es la coordinación, cómo la tarea de uno se dispara cuando recibe el mensaje del otro y cómo después esperar la respuesta, etcétera, etcétera. Como siempre, arrancamos primero del lado del servidor. Acá es más importante todavía que antes. Tengo que necesariamente abrirlo antes. Tarea para logar, desde ya. Prueben qué pasa si abren el cliente y el servidor no está abierto. ¿Qué mensaje de error da? Vayan pensando quién genera ese error. Son todas cosas que vamos a ver a medida que avancemos, cuando hablemos de capa de transporte, de capa de red. Pero no está mal empezar a hacernos preguntas por cuenta propia. Y el que sea muy impaciente, google la respuesta o chusme en el libro, obviamente. Es más, están las clases del año pasado subidas y que tenga ganas de ir a ver qué pasa en capa de red, están ahí las clases del año pasado subidas.
No estoy diciendo que lo hagan, desde ya voy subiendo en la carpetita, en la lista de reproducción material del 2021, lo que ustedes necesitan, más o menos con la cadencia que la necesitan. Siempre nos adelantamos 1 o 2 clases, para el que tenga el tiempo de hacerlo, puede adelantarse también un poquito, pero no me gusta irme mucho más allá de 1 o 2 clases por delante del cronograma. Entonces arranca el servidor. ¿Qué hace el servidor? Crea un socket, este socket especial, y ese socket especial lo vamos a tener que atar al puerto 54321, y una vez que entramos en lo que sería el lazo, ese lazo que se repite, nos quedamos, como es un socket especial, invocamos un método especial llamado accept, que es, me quedo acá aceptando el próximo requerimiento de conexión. Hasta que eso no sucede, no vamos a estar aceptando conexiones nuevas. Pero cuando hacemos el accept, bueno, lo que esté ahí pendiente lo aceptamos, lo que se produzca en ese momento hacia adelante lo aceptamos, y vamos a estar disparando ese accept. Si se fijan, o sea, acá tenemos server socket como antes, lo creamos invocando, el constructor este de aquí. Pero luego, el accept, que es un método aplicado al socket TCP, ahora vamos a ver qué parámetro tenemos que poner aquí para que sea TCP, no se preocupen. Cuando hacemos el accept, fíjense, nos genera un segundo socket. O sea, acá tenemos los dos. Tenemos el server socket, que es el de bienvenida, y después tenemos el connection socket, que es el que está, connection socket porque está conectado al cliente que hizo el requerimiento. ¿Qué requerimiento hizo el cliente? Hizo el requerimiento de conectarse, justamente. Ok, ahí empezamos a ver entonces la interacción. Del lado del servidor creamos el socket de bienvenida y invocamos el accept. En ese punto estamos en condiciones de que se inicialice la conexión TCP con el cliente. Recuerden que del lado del cliente no es armo el socket y mando el pedido de conexión. No, cuando creo el socket ya estoy inicializando la conexión TCP. Entonces, si hay macheo, si hay un alcoyana, diría el finado Carámbula, es frase para, no van a entender ni jota de qué estoy diciendo. Googleen qué es alcoyana, verugo, Carámbula. En YouTube debe haber un video con Carámbula diciéndole alcoyana. Era un programa que veía de chiquito, tanto repetía esa frase que Alcoyana es una marca de sábana, no sé qué diablos es Alcoyana, pero he quedado como programado y Alcoyana para todos lados. En este caso es como que hubo match, ¿no? Entonces hubo match entre ¿qué? Entre el cliente que estaba creando esa conexión y el servidor que la estaba esperando. Esto siempre es así porque, como estamos en el estilo arquitectónico de cliente-servidor, sabemos que el servidor está en todo momento a disposición de atender los requerimientos del cliente. Así que noten cómo esta interacción no es traída de los pelos. Encaja, espero, a la perfección en lo que teníamos en mente que era el estilo arquitectónico cliente-servidor. Muy bien, entonces del lado del servidor, ¿qué pasa? Tenemos ese socket especial y sobre ese socket especial, cuando digo especial no es el de bienvenida, digo especial en el sentido de que es creado al aceptar la conexión del cliente. O sea, es el socket especial en el sentido de que es el que me deja hablar con ese cliente puntualmente. Y lo que hace el server es se traba leyendo del socket. Del otro lado y en paralelo, una vez inicializada la conexión, hacemos lo que hacíamos siempre. Recuerden que esta interacción era interacción a través de internet, no era la interacción con el humano. Desde que el cliente arranca, en algún punto le hacemos lo de que el humano ingrese la cadena. Una vez que la cadena está ingresada, usando, y noten esto, del lado del servidor tenemos ese connection socket y del otro lado está el client socket y es el mismo. O sea, son los dos extremos del mismo cable o alargue, por así decir, ¿no? Están íntimamente ligados. Lo que vos escribís de un extremo sale del otro y viceversa. Entonces van a ver cómo del lado del cliente, también aquí vamos a ver primero el cliente, después el server, del lado del cliente uno escribe la frase que ingresó el humano, el usuario, y del otro lado, que estaba bloqueado leyendo desde ese socket, va a extraer, está bien, acá están los dos, cliente y servidor corriendo en la misma compu, pero recuerden, cambiamos la dirección IP y puede estar en la otra punta del planeta. El servidor va a estar recibiendo esa cadena de caracteres que ingresó el usuario. Lo mayúsculiza, recuerden, acá no está la parte, nos concentramos en la interacción, no tanto en lo que el server hace, lo que el cliente hace. Entonces ahí lo mayúsculiza. Fíjense del lado del cliente cómo nos bloqueamos ahora leyendo del mismo socket
Y se bloquea, ¿por qué? Bueno, porque todavía el server no le mandó la respuesta. Sí, aquí puede haber hasta una condición de carrera. Si el server es más rápido, para cuando el cliente lea, ya llegó la respuesta y viceversa. Bueno, se bloquea el cliente hasta que el server lo envíe. No hay ningún problema. Lo interesante es que no hay deadlock ni del lado del cliente ni del lado del servidor. Ok, no hay deadlock porque no se han perdido mensajes. Y que bueno, en este caso no hay menos problemas, ya que TCP nos brinda transporte confiable de información. ¿Qué quiere decir eso? Ya lo vamos a sufrir cuando estemos en capa de transporte. Quiere decir que si algún mensaje se pierde, si algún segmento TCP se pierde, el sistema operativo, es decir, la capa de transporte, es la encargada de retransmitirlo. Si algún segmento llega con errores, el CRC da mal o el checksum da mal, de nuevo, el sistema operativo se encarga de retransmitirlo. Nosotros como los programadores del proceso cliente, el proceso servidor, sabemos que lo que vos pongas por un extremo sale exactamente igual que lo ingresaste y en el mismo orden. O sea, nos asegura todo, transporte confiable de información y la secuenciación de los mensajes. Bueno, estábamos en que se nos bloqueaba el cliente a la espera de la respuesta del server. El server lo mismo, usando el mismo socket, el otro extremo del mismo socket que usa el cliente, le envía la respuesta, bueno, en este caso mayúsculizada. Y noten aquí, del lado del cliente, como siempre, cerramos el socket del cliente porque el cliente termina. Pero del lado del servidor, también hay que cerrar el socket. Pero guarda, no el socket de bienvenida. Cerramos el socket con el cual atendimos a ese cliente. ¿Para qué? Bueno, y para hacer qué cosa. Digamos, ahí los dos cierran. ¿Para hacer qué cosa del lado del cliente? Terminamos. Y del lado del server, volvemos a empezar. Entonces, del lado del servidor estamos creando y destruyendo sockets que son los que te conectan con los clientes. El que nunca destruimos, al menos hasta que el server deje de estar corriendo, y como es un server está corriendo todo el tiempo, es el socket de bienvenida, el socket que está atado al puerto 54321. Me imagino que estarán ansiosos de ver cómo se traduce esta interacción en código propiamente dicho. Vamos a hacer eso. Acá tenemos el cliente TCP. Antes habíamos visto el cliente UDP. ¿Dónde va a estar la diferencia? Bueno, la principal diferencia está acá. Ahora, en lugar de tener un socket orientado a los datagramas, tenemos un socket orientado a un flujo, que por suerte no le sacaron letras, dejaron stream, un flujo. ¿Por qué flujo? Bueno, decíamos, porque es un flujo de bytes. Es como que uno va poniendo carácter a carácter en un extremo y del otro lado van saliendo carácter a carácter. Entonces, bueno, como siempre, creamos el socket del cliente y invocamos el método connect. El método connect es el que a ese socket que habíamos creado en abstracto lo conecta con el socket ese que el accept va a crear del otro lado. De un lado hacemos connect, del otro lado hacemos accept. Y machea al socket que hizo el connect con el socket que hizo el accept. Las dos cosas, si del lado del cliente hicimos el connect y del lado del servidor hicimos el accept, desde ya. Hace el macheo y esos dos sockets quedan íntimamente ligados entre sí. ¿Por qué hay que hacer connect? Bueno, porque tranquilamente este código podría haber sido el del servidor. Entonces en lugar de connect hacíamos bind y después hacíamos, bueno, una llamada especial para que ese socket se transforme en un socket de bienvenida. Ahora lo vamos a ver del lado del servidor. ¿Qué hacíamos? Cuando tenemos el código hay que hacer todo. Acá nos preocupamos de atender al usuario. El usuario nos ingresa a la cadena, bueno, no sé por qué le cambié el nombre a la variable. Acá se llama, bueno, sentence se llama ahora, antes se llamaba message, es lo mismo. Y lo que hacemos es, fíjense qué interesante la siguiente línea. No hace falta indicar ni el IP ni el puerto destino. ¿Por qué? Bueno, porque lo indicamos acá arriba, en el connect. Acá en el connect estaba el par server name, server port, ¿no? La tupla. Y bueno, de nombre usábamos me falta un punto acá, fíjense. Si agarran este código, bueno, cuando lo dejo subido las transparencias lo corrijo. Si hacían copy-paste acá, esta dirección IP iba a ser cualquier cosa. En cambio el número de puerto sí estaba bien. Y lo que estemos usando aquí en este cliente, acá cuando hacemos el send, ya sabe a dónde. Fíjense que no se llama send to, como era antes. Acá es directamente send. ¿Por qué? Bueno, porque el cliente contiene todo el socket, mejor dicho, del cliente,
este que creamos acá arriba, contiene toda la información necesaria para transmitir ese flujo de bytes a destino. Y luego, ¿qué hacemos? Bueno, como hacíamos antes, fíjense que ahora hacemos, de nuevo, es diferente. No recibimos un datagrama, sino que ahora hacemos un recb. Acá otra vez, porque receive era muy largo, entonces recb. De nuevo, es gracias o por culpa de... ¿Y por qué le ponemos 1024 en lugar de 2048? Tampoco sé, no sé. Me quedo 1024, no sé por qué en el otro 2048. No importa, es el tamaño del buffer. Y una vez que llegó la respuesta... me pasé de largo. Una vez que llegó la respuesta, ya está. Una vez que llegó la respuesta, lo mostramos por pantalla para que el humano... Recuerden, el cliente siempre tiene la responsabilidad de presentar el resultado al humano, al usuario, y ahí hacemos close al client socket y se acabó, y ahí terminó el programa. Y del lado del servidor la tenemos también relativamente fácil. Hay un pasito más, el pasito más está acá, que tenemos que crear un socket como salida del accept, y tenemos que después cerrar, hacerle close a ese socket. Esto es lo único adicional que nos aparece en el while true del servidor. Pero, para que sea un servidor TCP, a la invocación al constructor socket le tenemos que pasar como parámetro sock-stream para crear justamente un socket TCP. Pero este socket, este primer socket que creamos acá arriba, lo vamos a llamar socket de bienvenida o socket que te recibe. ¿Por qué? Porque lo vamos a estar atando al puerto 54321, como hacíamos antes, pero ahora invocamos el método listen. Ese socket queda en un estado especial, el estado listen, está como escuchando a ver si algún otro cliente o algún otro socket quiere conectarse a él. Obviamente para que realmente el server no genera output, bueno, le agregamos ahí el server está listo, para que nos quede la confirmación de que arrancó el server y no es que le pifiamos el comando, y entramos a lo que es el lazo continuo, el ciclo infinito, como decíamos. ¿Qué hace el ciclo infinito del servidor? Recibe requerimientos y los resuelve. Entonces, la novedad aquí es la invocación del accept, porque cuando hacemos el accept nos da de resultado un socket. De hecho nos da, dos cosas, ¿no? Nos da el socket y también aquí nos brinda, si la necesitamos para algo, la dirección desde donde se nos están conectando con nosotros. Si se fijan, no usamos para nada esta dirección de aquí. Pero, el accept te la brinda. Si fuera UDP, sí usaríamos esa dirección. Al ser TCP, no hay necesidad, porque, por ejemplo, para recibir directamente ponemos el nombre del socket y recibimos. Para enviar, ponemos el nombre del socket y enviamos. No hay necesidad, como nos pasaba con el cliente, no hay necesidad de especificar la dirección del servidor. Y luego leemos solamente los bytes que nos llegaron del cliente, le hacemos el upper, lo mayúsculizamos y se lo devolvemos al cliente de nuevo sin necesidad de tomar nota ni del IP ni del puerto de origen, porque ya está adentro del socket TCP que fue creado con el accept. Y con eso, y luego cerramos ese socket de conexión, porque con ese cliente, al devolverle ya el mensaje mayúsculizado, cumplimos con lo que había que hacer y estamos en condiciones de volver a empezar, y se vuelve a bloquear, por así decir, este servidor en la línea de donde hacemos el accept, ¿no? La primera línea del while true. No sé si teníamos una línea más ahí. Claro, que al final de todo cerramos, recuerden, el socket del cliente, el socket de la conexión. Obviamente no así el de bienvenida. El de bienvenida tiene que seguir abierto. Si cerramos el socket de bienvenida, ya está. El accept no lo vamos a poder invocar porque está cerrado el socket. No, da error ese intento de accept. Ok, con esto rompimos el hielo con la construcción de nuestra primera aplicación de red y quedamos en condiciones, sí, de, en algún punto llegar a ser el proyecto de programación, que también es una aplicación de red. Va a ser una aplicación de red tranquilamente usando socket. Puede ser en Python, puede ser en C, puede ser en el lenguaje que estemos utilizando circunstancialmente. Recuerden que acá lo importante era sockets y no tanto Python o C o Pascal o el lenguaje de programación que sea. Estábamos sobre todo rompiendo el hielo con esta librería, con esta API. Y
como decía al comienzo, no me acuerdo si lo dije o lo pensé, llegamos al final de este módulo que se hizo bastante largo con 6 subpartes. Dejamos acá.